Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la clase en la cual comenzaremos hablando del llamado efecto fotoeléctrico. A los efectos de poder entender el origen histórico de este efecto, voy a contarles que Henry Hertz, con el objetivo de poner a prueba la hipótesis de Maxwell sobre la existencia de las ondas electromagnéticas, construyó un instrumento como para terminar generando ondas electromagnéticas en una región del espectro luego llamado de las microondas, y eso lo consiguió con un dispositivo llamado el resonador de Hertz. Este equipamiento tenía dos electrodos metálicos y entre las dos superficies metálicas, bajo ciertas condiciones, hacía saltar una chispa, cuya explicación de cómo se genera y por qué aparece la chispa seguramente habrán estudiado en Física 3. Lo que él observó y documentó, pero no estudió, fue el hecho de que la intensidad de la chispa aumentaba en la medida que en la región entre los dos electrodos hubiera la presencia de radiación ultravioleta, que para esa época ya era reconocida como una forma de ondas electromagnéticas. En 1888, Hallwach hizo un muy sencillo y famoso experimento basado en esta observación que acabo de comentar que hizo Hertz. A través de un electroscopio construido con un metal adecuado, trató de ver cómo la radiación ultravioleta podía generar algún efecto sobre el material de este electroscopio. Y lo que observó fue que el electroscopio se cargaba. Por otra parte, comparando la carga que adquiría el electroscopio contra otra carga eléctrica conocida, en cuanto al signo me refiero, determinó que el electroscopio se cargó bajo la acción de la radiación ultravioleta con carga positiva, lo que lo llevó a pensar en que la acción de la radiación ultravioleta terminaba arrancando partículas con carga negativa del metal con el que estaba hecho el electroscopio, con el objetivo de que éste quede cargado positivamente. Cargas negativas que también eran las que se usaban para explicar el aumento de la intensidad de la chispa por acción de la radiación ultravioleta sobre los electrodos metálicos. No mucho tiempo después, cuando en 1897 Thomson hace su famoso experimento de la medición de la relación carga-masa del electrón, o en realidad de las partículas que constituían los rayos catódicos, que luego por acción de Stoney fueron bautizados electrones, quedó en claro que lo que la radiación ultravioleta era capaz de arrancar de determinados metales eran electrones. En 1902, Lennard, si bien no pudo explicar el efecto, sí incorporó mucha evidencia experimental que surgió de los estudios que él hizo y que le sirvieron de mucha utilidad a Einstein para que en 1905, en marzo de 1905, Einstein publicara este trabajo, tomando como referencia fundamentalmente las evidencias experimentales de Lennard y de Hallwach. Y en este trabajo termina explicando el efecto que estaba ocurriendo.
En este trabajo Einstein da cuenta de que es necesario cambiar la imagen de la radiación electromagnética como onda y pasar a una nueva imagen donde la radiación electromagnética eran lo que él llamaba paquetes de energía que transportaban una energía igual a H por F. Esos paquetes de energía, a partir de observaciones hechos por otros colegas, en particular por Lewis, terminaron recibiendo el nombre de fotón. Y se empezó a hablar de los paquetes de energía de Einstein como fotones. El efecto que explicó Einstein y que quedó claramente expresado en la historia de la física recibió el nombre de efecto fotoeléctrico. Foto de griego luz, eléctrico tiene que ver con el vocablo electrón. Si bien el efecto primero nació en el ultravioleta, los efectos eran los de la radiación ultravioleta, luego también se verificó que la luz era capaz de arrancar electrones y el nombre del efecto, repito, fue el efecto fotoeléctrico, que consiste en el arranque de electrones en esta primera etapa de metales y o a aleaciones metálicas por parte de la acción de la radiación ultravioleta y o la radiación visible. La única manera de entender por qué Einstein va a cambiar de modelo y nos va a obligar a trabajar en un modelo diferente al que se venía usando en esa época de la radiación electromagnética, está vinculado en parte al conocimiento de lo que es la teoría electromagnética. Conocimiento que ustedes no tienen y que no es objetivo de esta materia desarrollar con detalle. Lo único que voy a comentar es algo que, aunque no lo vieron en Física 3, sí lo conocen de Física 2, y es que la intensidad de una onda electromagnética siempre es proporcional al cuadrado de la amplitud. Y en este caso, en una onda electromagnética, es proporcional al cuadrado de la amplitud del campo eléctrico. Para entender por qué hay que dejar de lado ese modelo, el de la onda electromagnética, y reemplazarlo por el modelo de fotón, es necesario conocer cuáles eran las evidencias experimentales que determinaron la explicación de Einstein. La primera es la que tiene que ver con que cada metal, cada aleación metálica, cada material va a tener una característica que es la que se llama su frecuencia umbral. Y para que la radiación electromagnética sea capaz de arrancar electrones de la misma, se necesita que la frecuencia de la radiación electromagnética sea mayor o como mínimo igual a la frecuencia umbral del material, en particular un metal, que es donde primero se estudió el efecto. Si la frecuencia con la que trabajo es menor que la umbral, no va a haber efecto fotoeléctrico. Y este detalle de que haya o no efecto es completamente independiente de la intensidad de la radiación. Les recuerdo que la intensidad, además de ser proporcional al cuadrado de la amplitud del campo eléctrico en unidades, es la energía que por unidad de tiempo, unidad de superficie, transporta esa onda. La segunda observación tiene que ver con la energía cinética que tienen los electrones que son arrancados del material. La evidencia empírica experimental mostró que esos electrones tienen energías entre 0 y un valor denominado K máximo. ¿Qué significaría que tengan energía cinética 0? Bueno, que por alguna razón los electrones son arrancados del material, quedan fuera del material, pero en reposo respecto de este, porque tienen energía cinética 0.
Explicar el efecto fotoeléctrico es explicar hasta por qué los electrones son arrancados y por qué quedan con energía cinética cero. Lo que hagan los electrones luego ya no es el efecto fotoeléctrico y eso tendrá que ver con el esquema experimental que uno realice, como vamos a ver. Esa energía cinética máxima que tienen los electrones puede ser modificada y básicamente hay dos cosas para modificar la energía cinética máxima. O cambiar el metal con el que trabajo, que es como cambiar la frecuencia umbral, o cambiar la frecuencia con la cual ilumino a ese metal. Ese valor de energía cinética máximo depende de estas dos cosas, de una de ellas, de las dos, pero resulta ser totalmente independiente de la intensidad. Lo mismo que la observación anterior, en cuanto a que para que haya o no haya efecto fotoeléctrico, no necesito cambiar la intensidad, sino tengo que cambiar la frecuencia. La tercera observación tiene que ver con algo que voy a comentar ahora brevemente, y es que en el esquema de los físicos que pensaban en la teoría ondulatoria con el objetivo de explicar el fenómeno, estaba claro que debía transcurrir un tiempo entre que llega la radiación electromagnética y el electrón es arrancado del material, y que ese intervalo de tiempo estaba vinculado a la intensidad de la radiación. Mayor intensidad, menor intervalo de tiempo, menor intensidad, mayor intervalo de tiempo. Con argumentos muy sencillos hay un problema del libro en donde muestra este hecho. Según la concepción clásica del fenómeno, que implicaba pensar que la luz, la radiación ultravioleta, eran ondas. Sin embargo, la evidencia experimental mostró que no se pudo determinar un intervalo de tiempo entre la llegada de la radiación electromagnética al material y el posterior arranque de electrones. Ese tiempo no se pudo determinar. Ahora, con respecto a esto hay que tener cuidado porque que no se pudiera determinar este intervalo de tiempo podría ser por dos razones, a saber cuál es la que prevalece. Una es que ese intervalo de tiempo no existe y por eso no se pudo medir. Y la otra, que ese intervalo de tiempo existe, pero es tan pequeño que con el equipamiento propio de la época, comienzo del siglo XX, no estaba en condiciones de poder ser determinado. Luego vamos a ver un comentario adicional sobre esto. Esta era la evidencia experimental relevante. El único elemento, en forma sencilla, casi coloquial, que vamos a usar de la teoría electromagnética para mostrar que con la teoría electromagnética no pueden ser entendidas estas evidencias experimentales, es la que comenté ya, de que la intensidad es proporcional al cuadrado de la amplitud del campo eléctrico. Por supuesto que hay razones todavía mucho más profundas, pero que no son propias de las que se manejaban en la época y no son propias de lo que podemos analizar en este curso, no habiendo ustedes recibido teoría electromagnética. Para este tiempo no estaba claro ni un modelo del átomo, ni cuál era la estructura de un metal o de una aleación metálica, salvo por el hecho de que un metal tenía la característica de tener electrones, como toda la materia, en situación libre para moverse dentro del material
y que daba lugar al fenómeno de la conducción eléctrica. Por lo tanto, voy a usar como argumento para explicar esto casi comparable con el que se podía manejar en esa época, comienzos del siglo XX. Estos electrones que se podían mover libremente por el metal no podían escapar del metal. ¿Por qué? Porque también tenía que haber cargas positivas para que el material sea neutro, y esto generarían acciones de frenado sobre los electrones en cuanto a impedir que escapen del material. Ahora, ¿cómo razonaba un físico que usaba la teoría ondulatoria para tratar de entender el efecto fotoeléctrico? Llega una onda, esa onda tiene una intensidad que es proporcional al cuadrado de la amplitud del campo eléctrico. Ese campo genera fuerza sobre los electrones que compiten contra las fuerzas que lo mantienen ligado al material. Como el campo eléctrico es armónico, esas fuerzas que actúan sobre los electrones tienden en algún momento como tirarlo hacia afuera del material. ¿Por qué el electrón no escapa? Porque las fuerzas que lo mantienen ligado son superiores. Y entonces el físico clásico diría, aumentando la intensidad, estoy aumentando la amplitud del campo eléctrico, estoy aumentando la fuerza que tiraría de los electrones hacia afuera, y entonces para una adecuada intensidad, inevitablemente el electrón va a escapar. Es decir, hacía recaer todo en la intensidad para explicar el efecto fotoeléctrico. Sin embargo, la evidencia experimental lo que mostraba era que no era un problema de intensidad, sino un problema de frecuencia. Lo que determinaba que había o no efecto fotoeléctrico era elegir una frecuencia adecuada para ese material y que la frecuencia cumpliera con un cierto requisito y no un problema de intensidad. También la segunda observación es contraria a la explicación que haría un físico clásico, porque él también usaría un esquema basado en la intensidad. Supongamos que con una intensidad dada, el electrón es arrancado. Si yo aumentara la intensidad, estoy aumentando el módulo del campo eléctrico, el módulo de la fuerza que actúa sobre el electrón dentro del material, y es mayor la energía cinética que tendría el electrón fuera. O sea que a mayor intensidad habría mayor energía cinética del electrón arrancado. Y solamente habría un valor máximo de energía cinética por el sencillo hecho de que la fuente que está emitiendo esa radiación electromagnética tiene un límite en cuanto a la intensidad. Si no hubiera límite en cuanto a la intensidad de la fuente, tampoco habría límite en cuanto a la energía cinética del electrón arrancado. Cosa que es totalmente contraria a la evidencia experimental, en donde el valor máximo de energía cinética es totalmente independiente de I. La otra observación es la más complicada y en realidad la respuesta de por qué nunca se pudo medir ese intervalo de tiempo no es porque ese intervalo de tiempo no existiera, tampoco se lo explicaba en términos de cómo lo explicaban los físicos clásicos, y en este caso estoy diciendo por los físicos que usaban la teoría electromagnética, sino porque ese intervalo de tiempo que existe, porque no existe ningún proceso instantáneo en la física, porque es violatorio de la teoría de la relatividad, implicaba un intervalo de tiempo tan, pero tan pequeño que la tecnología propia de la época no permitía medirlo. Inclusive, los intentos por medir ese intervalo de tiempo nos llevan a experimentos bastante próximos de la década del 2010, cercano al 2020, ya que hay que remontarse a técnicas muy sofisticadas para entender que ese intervalo de tiempo existe, pero que era muy corto. Y eso tiene que ver con que no existen los procesos instantáneos.
Más allá de esto, Einstein aparece en escena en marzo de 1905 con la explicación del efecto, en donde plantea que en vez de pensar a la radiación ultravioleta y la radiación visible como ondas electromagnéticas, hay que pensarlas como paquetes de energía, como partículas que son energía pura. Una de las cosas interesantes es cuánto vale la energía de cada una de esas partículas. Y acá Einstein utiliza para los fotones, que es el nombre que terminan recibiendo estas partículas, la misma fórmula que en 1900 había usado Planck para explicar el efecto, la radiación del cuerpo negro. ¿Qué es la F acá? Bueno, tengo una fuente que emite en el visible, en el color rojo, de un valor de 6.800 Armstrong, tiene una cierta frecuencia, esa frecuencia es la que uso para armar el paquete de energía, armar la energía del fotón. ¿Por qué Einstein utiliza la fórmula de Planck? Porque estaba en claro que había una conexión entre la energía y la frecuencia en este efecto. Y esta fórmula era una conexión directa. Pero el sentido del H por F en el modelo de Einstein es distinto al sentido del H por F en el modelo de Planck. En el modelo de Planck, el H por F, les recuerdo, que aparecía como resultado de haber cuantizado tanto el mecanismo de emisión como el mecanismo de absorción por parte de los hipotéticos resonadores que conformaban las paredes de la cavidad. Esos resonadores emitían en un número entero de HF o absorbían en número entero de HF como vimos la clase pasada. Pero esa energía asociada a lo que emitían o a lo que absorbían viajaba de un lugar a otro en forma de onda. Las ondas electromagnéticas transportaban esa energía desde el lugar donde estaba el resonador hasta el lugar donde llegaba la onda. En cambio, en el esquema de Einstein, sería que la fuente ya no emite ondas, sino es como si disparara partículas más que emitir ondas. Y la energía viaja desde el lugar de la fuente hasta el lugar donde llega en forma de partículas. La física, más adelante, va a terminar mostrando que el verdadero sentido del producto H por F es el que le termina dando Einstein y no el que le daba Planck al producto H por F. Y de esa manera va a quedar inaugurado el modelo cuántico de la radiación electromagnética, donde empieza a explicarse en términos de que la radiación electromagnética son partículas, son fotones. ¿Cómo explica Einstein el efecto? La energía que mantiene a los electrones ligados al material, en vez de explicarlo en términos de fuerza, lo explicó en términos de energía para hacer cuenta, la llamó W. Esta energía, repito, es la que explicaría por qué el electrón no escapa naturalmente del material, del metal. Y H por F es la energía que transporta el fotón. Y entonces dijo, se pueden dar dos situaciones. El H por F es mayor o igual que el W. En ese caso, el fotón puede ser absorbido y el electrón que absorbe ese fotón es arrancado del material y hay efecto fotoeléctrico. La otra situación es que el HF sea menor que el W. En ese caso no hay efecto fotoeléctrico, el fotón no es absorbido y no hay, por lo tanto, electrón arrancado. Como vamos a ver más adelante, se podría hablar en términos de un efecto de dispersión barra reflexión. En este esquema sencillo, ¿por qué el electrón quedaría con energía cinética? Viene un fotón con una cantidad de joules. El electrón tiene una cantidad de joules que lo mantiene ligado al material.
Entonces, al absorber el fotón, usa la cantidad de joules que absorbió para escapar y el resto le queda en forma de energía cinética. Claramente, la energía cinética del electrón tendría que ser HF-W. Pero ¿qué ocurre? Con este esquema tengo una idea de cómo funcionaría el efecto, pero no podría entender todavía por qué un material tiene una frecuencia umbral, por qué F tiene que ser mayor o igual que la frecuencia umbral, por qué el espectro de energía cinética de los electrones va de 0 hasta un valor máximo. Si uno quiere entender entonces más finamente lo que está ocurriendo, tiene que ir a una explicación un poco más profunda, que está basada en lo siguiente. El electrón que no escapa del material hasta que no llegue el fotón adecuado, está ligado a través de una energía que recibe varios nombres: función trabajo, trabajo de extracción, energía de arranque, energía umbral. Ahora, esa energía no es la misma en los distintos lugares donde puede estar ubicado el electrón. A saber, si un electrón está en la superficie del metal y no escapa del mismo, lo que lo mantiene retenido, la imagen que uno puede hacer, es debido a lo que está en la superficie y lo que está dentro del material. Pero del otro lado de la superficie tengo aire o tengo vacío. En cambio, un electrón que estuviera interno, ubicado en el interior del material, está ligado al mismo por lo que hagan todo lo que lo rodea, por delante, por detrás, por arriba y por abajo, por un costado y por el otro. Por lo tanto, lo que lo liga a un electrón dentro del material es diferente a lo que lo liga a un electrón en la superficie. ¿Qué implica esto? Que la energía que lo mantiene ligado al electrón en la superficie del material, de todas las energías, es la menor. Y la energía va cambiando dependiendo de la profundidad donde se encuentre el electrón. Todo esto con las limitaciones propias de la época, vinculadas con no tener conocimiento pleno de la estructura cristalina de un metal. La energía que liga al electrón en la superficie es la menor de todas y la vamos a identificar con el nombre la letra que lo da el libro, que es phi. Y el W lo reservamos para la energía de ligadura, pero en cualquier punto interior, que repito, dependiendo de la profundidad, es su valor. Cuanto más profundo sea el electrón, mayor es la energía que lo liga al material. Al punto de que había modelos que mostraban cómo aumentaba la energía de ligadura con la profundidad. Ahora, ¿qué tiene que pasar según el esquema de Einstein para que haya efecto fotoeléctrico? Y que la energía del fotón sea igual a phi, que la energía que liga el electrón en la superficie. Porque si no alcanza a ser como mínimo igual a esa energía, menos va a ser superior al W interior, que es mayor que el valor en phi. O sea que la mínima energía que tiene que traer un fotón para ser absorbido es que el HF sea igual a phi. Y esto define una frecuencia umbral que se puede calcular despejando de acá. De tal manera que el fotón incidente va a ser absorbido siempre y cuando su energía sea mayor o igual a este HF umbral. Lo que conduce a esta relación, que es la que marcamos a partir de la primera observación experimental. Si la frecuencia es menor al umbral, no va a ser absorbido y efecto fotoeléctrico no va a haber. Como el electrón puede ser, el fotón puede absorber por un electrón de la superficie o un electrón interno,
uno puede entender perfectamente por qué hay un espectro de energía cinética. ¿Por qué hay una energía cinética máxima? Y fácil. Hay una energía cinética máxima a partir de que el fotón sea absorbido por un electrón de la superficie. Ese electrón necesita la menor cantidad de energía para escapar, por ende queda con la mayor cantidad de energía cinética que puede ser posible. Si el fotón no es absorbido por un electrón de la superficie, va a ser absorbido por un electrón interior. Por lo tanto, la energía de ligadura, independientemente del valor, es mayor que la de la superficie. Y el electrón quedará con una energía cinética menor que la máxima. ¿Y hasta dónde podrá un fotón ser absorbido? Por un electrón interno, tal que su energía que lo ligue al material sea igual a la energía del fotón. Y en ese caso, el electrón se usará toda esa energía para escapar, pero que no tendrá resto para tener energía cinética. También la energía cinética sería exclusivamente cero si todos los fotones incidentes tienen una energía H por F igual a phi. Solamente podrían ser absorbidos por electrones de la superficie y todos los electrones quedarían fuera del material pero con energía cinética cero. Repito que eso se explica el efecto fotoeléctrico. Lo que harían esos electrones luego lo vamos a ver en el esquema experimental adecuado. Todavía queda algo más para explicar el efecto fotoeléctrico según el modelo de Einstein. En la teoría ondulatoria, la intensidad que transporta una onda está distribuida en el frente de onda por unidad de tiempo, unidad de superficie. Esa cantidad de joules es la intensidad y es, como ya dije varias veces, proporcional a la amplitud del campo eléctrico. Si yo coloco frente a una fuente de luz un fotómetro, puedo medir la intensidad y tiene un valor. Ahora, esa intensidad que me mide el fotómetro es independiente del modelo, o sea, emita ondas o emita fotones, el valor es lo que importa. Ahora, ¿cómo explico ese valor en términos de los fotones? Porque ya sé cómo explicarlo en términos del modelo de onda. En términos del modelo de fotón, la I es NHF, donde F es la energía por fotón, es decir, la cantidad de joules que transporta cada fotón, y el N es el número de fotones por unidad de tiempo y unidad de superficie. El producto NHF define la intensidad en el modelo de fotón. Un hecho histórico, curioso si se quiere, a lo mejor ustedes conocen estas historias que les voy a contar brevemente, es el siguiente. En 1916, Millikan, el mismo que ya previamente había hecho el experimento de la determinación de la carga eléctrica del electrón trabajando con una gota de aceite cargada, experimento que ustedes van a revisar en el primer trabajo práctico de laboratorio. En 1916 hace otro experimento con el objetivo de mostrar que la explicación de Einstein del efecto fotoeléctrico estaba mal. Toda la evidencia experimental que él terminó recogiendo, en vez de mostrar que la explicación de Einstein era incorrecta, terminó avalando la explicación de Einstein del efecto fotoeléctrico. En 1921, Einstein recibe el premio Nobel. Para esa época, ya la figura de Einstein dentro de la comunidad científica, no solamente de la física, sino de la ciencia en general, era una figura de altísimo renombre. Pero todavía había muchos que dudaban de las teorías principales que lo identificaban a Einstein, que era la teoría especial de la relatividad, nacida en 1905, y de la teoría general de relatividad, nacida unos 10 años después. Por lo tanto, para ese momento ya eran teorías bastante desarrolladas.
El tema es que le faltaban evidencias experimentales y es lo que hacía que muchos dudaran de la teoría. Otros decían que terminaría siendo una teoría inútil porque no aparecerían evidencias experimentales. Pero lo cierto es que nadie de la academia quería darle el premio Nobel a Einstein por algo que a lo mejor se terminaba demostrando que no funcionaba. Pero encontraron la posibilidad de salvar la situación y que fue la siguiente. En 1905, Einstein escribió 5 trabajos muy importantes. 2 que tienen que ver con la teoría especial de la relatividad. En particular, ustedes tienen uno de ellos en la carpeta complemento de teoría de la número 1. Y otros 3, uno que tiene que ver con el movimiento browniano, otro con el calor específico de los sólidos y el otro que tiene que ver con la explicación del efecto fotoeléctrico. Y entonces decidieron darle el premio Nobel por estos 3 trabajos publicados en 1905. Con esto quedaron bien con toda la comunidad científica, le dieron el reconocimiento adecuado a la figura de Einstein y quedaron a cubierto de una hipotética falla en esas teorías que todavía para esa época, para muchos, resultaban ser muy extrañas. En 1923 es Millikan el que recibe el premio Nobel. ¿Y por qué recibe el premio Nobel? Por el experimento de la determinación de la carga del electrón, la cuantización de la carga eléctrica, todo eso estudiado en una gota de aceite cargada, y por el experimento del efecto fotoeléctrico. Experimento que es el que de alguna manera vamos a tener que relatar. Primero les comento, dentro de la carpeta complemento de teoría hay un documento que es de lectura obligatoria y que es un PowerPoint de 6 minutos, que contiene algunas diapositivas donde presento breves comentarios de desarrollo y algunas preguntas que le dejo para que se hagan, y todo vinculado con el efecto fotoeléctrico. En ese documento van a poder observar una célula fotoeléctrica comercial marca Philips que se puede utilizar para hacer el experimento del efecto fotoeléctrico, entre otras cosas. ¿Y por qué digo esto? Porque Millikan, para su experimento, utilizó lo que se llamaría hoy una célula fotoeléctrica, pero diferente a esta que van a observar ustedes en el PowerPoint de tipo comercial. Luego, en ese experimento, los experimentos planteados en ese documento van a tener otras cosas para analizar. 6 minutos dura en total. No les va a implicar demasiado tiempo eso. Un comentario que voy a hacer antes de desarrollar el experimento de Millikan es que el experimento de Millikan está representado en un circuito que pueden estar viendo, que es comparable con el que presenta el libro y que los va a ayudar a entender las ideas que están detrás del experimento, pero que de ninguna manera sería el montaje experimental que uno haría para verificar hoy lo hecho por Millikan. El experimento de Millikan tiene un montón de vueltas, un montón de consideraciones y la mayoría de ellas están por fuera del alcance del curso. Simplemente como curiosidad comentaré alguna para que vean lo complicado que es estudiar en profundidad el experimento de Millikan y lo bien merecido que tiene el premio Nobel. El esquema que están viendo, que repito, reproduce el que tiene el libro, es simplemente para tener lo que ustedes tienen que saber, que es la explicación base del mismo y no las dificultades que tiene su realización. Lo primero que tengo para comentar es que la célula fotoeléctrica con la que trabajó Millikan no es como la que van a ver ustedes,
en el PowerPoint, ni tampoco como la representación que está hecha acá. Esta representación es equivalente a la de la célula fotoeléctrica que van a ver en el PowerPoint. Es una cápsula de vidrio cilíndrica, dentro de la cual tengo dos electrodos, uno el colector y otro el emisor. No hay conexión eléctrica entre el emisor y el colector y hay vacío en el espacio que tengo entre los electrodos y dentro de la cápsula de vidrio. En vez de conectarse con rosca como si fuera una lamparita convencional, tiene unos pines de conexión y se conecta a través de un zócalo adecuado. Como van a poder observar, el colector es como un palito, como si fuera del espesor de un escarbadiente, y el emisor es una superficie rectangular con una curvatura próxima a la de una superficie parabólica. El colector está simbólicamente ubicado en lo que sería el foco de esa superficie parabólica. El emisor y colector pueden ser del mismo material, no son metales puros, sino son aleaciones, o pueden ser aleaciones metálicas diferentes. Algún elemento constructivo de la célula fotoeléctrica marca Philips lo tienen justamente en el PowerPoint, donde también van a ver un electroscopio con el cual poder hacer una recreación de lo que comenté que hizo Hallwach. El circuito es muy elemental. Un instrumento para medir la intensidad de corriente eléctrica, un instrumento para medir la diferencia de potencial, una fuente de tensión continua variable, para que no esté presente ningún otro efecto que no es deseado. Esa fuente no tiene que superar los 20 volts. Y además se podría incorporar lo que se llama una llave inversora. La llave inversora es una llave que, conectada adecuadamente en una posición, hace que los electrodos colector y emisor tengan una polaridad determinada, e invirtiendo la llave se invierte la polaridad del emisor y el colector. Y esto se logra sin desconectar el circuito e invertir la conexión en la fuente. Se hace simplemente invirtiendo a la llave inversora. Como no hay conexión eléctrica entre el emisor y el colector, no hay corriente eléctrica, cosa que sería fácilmente observable experimentalmente. Para que pueda haber corriente eléctrica se necesita que fotones con frecuencia adecuada, y por frecuencia adecuada sea mayor que el umbral del emisor, arranquen electrones del emisor, los cuales con la energía cinética que tienen alcancen el colector y cierren el circuito. El experimento de Millikan se trabajó con materiales que permitían trabajar en la zona del visible. Ahora, la fuente está conectada y en una primera etapa el negativo de la fuente está en el colector y el positivo de la fuente está en el emisor. ¿Y por qué remarco esto? Porque los electrones arrancados tienen carga eléctrica negativa y por lo tanto al viajar hacia el colector se encuentran con una fuerza que los frena, a saber, el campo eléctrico dentro de la célula fotoeléctrica es como si fuera de esta dirección y sentido. Y como los electrones son negativos, la fuerza es así y los terminaría frenando. Pero igual en estas condiciones puede llegar electrones al colector e indicar una corriente eléctrica. ¿Por qué?
y porque no todos los electrones salen con la misma energía cinética. Y dependiendo del valor de esa diferencia de potencial, es que algunos puedan llegar y otros no. Supongamos que ajusto todo para que el instrumento marque una intensidad de corriente eléctrica. ¿Se puede hacer esto? Perfectamente. ¿Qué es lo que puedo hacer para ir comprobando el efecto? Disminuir la diferencia de potencial en valor absoluto entre emisor y colector. Menor diferencia de potencial, menor módulo de campo eléctrico, menor fuerza de frenado. Electrones que antes eran frenados e impedido que lleguen al colector, ahora llegarían. Por lo tanto, la intensidad de corriente eléctrica debería aumentar. Se observa. Luego podría aumentar en valor absoluto la diferencia de potencial, mayor es la intensidad o módulo del campo eléctrico, mayor es la fuerza de frenado y mayor es el número de electrones que son impedidos de alcanzar el colector. Por lo tanto, la intensidad de corriente eléctrica va a disminuir. Supongamos que me pongo en la situación de ir aumentando en valor absoluto la diferencia de potencial a partir de un cierto valor de intensidad de corriente eléctrica. En el circuito, la intensidad de corriente eléctrica debería disminuir. ¿Por qué? Porque la fuerza de frenado hace que electrones que no tengan la energía cinética adecuada no lleguen. Y el número de los que pueden llegar es cada vez menor. Si yo siguiera aumentando, encontraría que hay unos últimos electrones en poder alcanzar el colector, que son los electrones que salen con máxima energía cinética, es decir, electrones que surgieron como consecuencia de los fotones ser absorbidos por los electrones de la superficie. Supongamos que este es el colector y este es el electrón. La imagen es que si este forma parte de los electrones de máxima energía cinética, voy a buscar la diferencia de potencial que haga que los electrones se detienen justo antes de tocar el colector. Simbólicamente lo estoy diciendo. Como no alcanzan a tocar el colector y son los últimos en ser detenidos, porque son los de máxima energía cinética, en ese momento, para esa diferencia de potencial, la intensidad de corriente eléctrica es cero, porque estoy impidiendo que los de máxima energía cinética alcancen el colector. Si no llegan los de máxima energía cinética, menos van a llegar los de menor energía cinética que la máxima. Y entonces, simbólicamente, los electrones salen del emisor con máxima energía cinética, se van frenando, se detienen justo antes de tocar el colector y luego la misma fuerza que los detuvo los reenvía al emisor. Pero lo importante es que la intensidad de corriente eléctrica es cero. Esa diferencia de potencial emisor-colector con colector negativo es lo que se llama el potencial de frenado, el V sub S, la S de stop, de parada. Y esto ocurre cuando la intensidad de corriente eléctrica en el circuito vale cero. Contar esto me llevó menos, no sé, un minuto y medio. Y no creo que hayan tenido dificultad en entenderlo. Ahora, traten de pensar en cómo llevar esto a la práctica experimentalmente. Y ahí entenderían lo que dije en un momento. Es sumamente complicado. Es más, con un esquema circuital como el que están viendo, es totalmente imposible llegar a comprobar lo que estoy diciendo. Porque cuando la intensidad de corriente eléctrica en un circuito es cero, si yo tengo nanoamperes circulando, es cero. Claro, si yo coloco como instrumento un miliamperímetro, sí, seguramente me marcará cero, pero tengo intensidad de corriente eléctrica, que es de nanoamperes. Con esto que estoy queriendo decir, que determinar el cero de intensidad de corriente eléctrica no es algo sencillo. Y esto es simplemente una de las cosas que complica enormemente el efecto fotoeléctrico.
al ejecutarlo experimentalmente. ¿Qué es lo que hizo Millikan con esta información? Iluminó con diferentes frecuencias, todas mayores que el umbral del emisor de una célula fotoeléctrica. Y para cada frecuencia determinó el potencial de frenado, o sea, la diferencia de potencial emisor-colector con colector negativo, que hacía que la intensidad de corriente eléctrica sea cero. Y volcó la información obtenida en un gráfico, en donde en el eje Y puso el potencial de frenado, se puede poner la energía cinética máxima, ahora voy a explicar por qué, y en el eje X la frecuencia. Lo que obtuvo fue una recta. Luego repitió lo mismo para cuando el emisor era otro material, otro metal, era otra célula fotoeléctrica. Y repitió lo mismo. Iluminó con diferentes frecuencias, todas mayores que la umbral, encontró los potenciales de frenado y los representó gráficamente. Obtuvo otra recta. Estas dos rectas eran paralelas, por lo tanto tenían la misma pendiente. Estas dos rectas cortaban en puntos característicos al eje de la frecuencia y en puntos característicos al eje del potencial de frenado. ¿Por qué digo que acá se puede potencial de frenado o se puede poner energía cinética máxima? Porque por física 3, va acá, la relación que hay entre la diferencia de potencial emisor-colector y la variación de energía cinética de los electrones es esta relación de acá, física 3 puro. Los electrones salen con máxima energía cinética del emisor, se detienen sin tocar el colector, esa variación de energía cinética es igual a la diferencia de potencial entre emisor y colector por la carga eléctrica de la partícula involucrada, que es el electrón. Todas las características de estas rectas, Millikan encontró que las podía explicar con la ecuación de Einstein, que K máximo es HF menos phi, a la cual le agregó algo que no era propio de Einstein, que simbólicamente no es propio de lo que yo estoy explicando, porque es física 3 puro, que es que E por B sub S sea K máximo. Esto lo igualó a la ecuación de Einstein del efecto fotoeléctrico, resulta esta función, paso dividiendo el H, el H, el E, y el potencial de frenado versus la frecuencia me da una recta. La pendiente, ¿y por qué son todas las rectas de pendiente igual? Porque es una relación entre las dos constantes fundamentales que para esa época había de la naturaleza, con una tercera que es C. La carga eléctrica del electrón, Millikan no la tuvo que buscar en una tabla, porque él la había medido unos años antes. Y este experimento fue tan meticuloso que el valor de la constante de Planck, obtenido por un experimento diferente al de la radiación del cuerpo negro, fue el mejor valor de la constante de Planck obtenido experimentalmente, usado durante mucho tiempo como el valor de tabla. En donde estas rectas cortan el eje de la frecuencia, no quedó duda que eso era la frecuencia umbral del emisor 1 y la frecuencia umbral del emisor 2. Y la ordenada al origen tiene que ver con la función trabajo, o sea, la phi1 sobre E y la phi2 sobre E, como está mostrado ahí en el dibujo. ¿Por qué acá la recta se dibujó con línea de puntos, igual que acá? Porque para graficar esta parte de la recta tendría que usar frecuencias menores que la umbral 1. Y si las frecuencias son menores que el umbral 1, no hay electrones arrancados y por lo tanto no tengo que aplicar ningún potencial de frenado para detener electrones que no son arrancados. Lo mismo porque en la 2 dibujo línea de puntos cuando F es menor que la frecuencia umbral 2. Por lo tanto,
todo lo que tiene que ver con la explicación del efecto fotoeléctrico queda contemplado en la explicación de Einstein que dio del efecto fotoeléctrico y no es necesario ningún agregado. Bueno, hasta acá, ¿alguna consideración? ¿Alguna pregunta? Bueno, no habiendo preguntas, voy a continuar. Hubo una segunda parte de este experimento que consiste en graficar la intensidad de corriente eléctrica representada por la letra I minúscula versus la diferencia de potencial entre emisor y colector para cuando sobre el emisor llega radiación electromagnética de una determinada frecuencia mayor que el umbral y con una determinada intensidad. Nada más que en vez de hacer un solo gráfico, voy a hacer dos, realizados para el mismo material, o sea, la misma frecuencia umbral, para la misma frecuencia, pero para dos intensidades de la radiación diferentes. Fíjense que una cosa es la I mayúscula, intensidad de la radiación, y la otra cosa es la I minúscula, intensidad de corriente eléctrica. Yo voy a explicar el gráfico para cuando la intensidad de la radiación es I1. Voy a empezar buscando el potencial de frenado para esa frecuencia, que consiste en conectar el circuito como está indicado acá y repetir lo que hice antes. Voy buscando qué diferencia de potencial hace que la intensidad de corriente eléctrica empiece a valer cero. Si yo tomo como referencia al colector como es negativo, en este dibujo lo voy a poner del lado negativo de B. Y la intensidad de corriente eléctrica es cero. Luego voy a hacer que la diferencia de potencial entre emisor y colector en valor absoluto disminuya. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que la intensidad de corriente eléctrica aumenta. Si ustedes miran cómo yo hago aumentar la intensidad de corriente eléctrica, es diferente a cómo aumenta la intensidad de corriente eléctrica en el libro. En el libro la intensidad de corriente eléctrica aumenta en forma lineal. Bueno, el tema de cómo aumenta la intensidad de corriente eléctrica es algo que no vamos a discutir, porque es un tema de física a nivel superior. Tiene que ver con la forma y geometría que implica distancia también de los electrodos que conforman la célula fotoeléctrica. No lo vamos a ver. Por lo tanto, no nos importa a nosotros cómo hacen el aumento, sino que entiendan por qué la intensidad de corriente eléctrica aumenta. ¿Y por qué aumenta? A medida que disminuye en valor absoluto la diferencia de potencial, disminuye el módulo de amplitud del campo eléctrico, disminuye la fuerza de frenado, y entonces los primeros electrones que alcanzan el colector fueron los últimos en detenerse, que fueron los de máxima energía cinética. Son los que adquieren energía cinética y están en condiciones de poder alcanzar el colector. Si sigo disminuyendo esa diferencia de potencial de valor absoluto, siguen llegando electrones de energías cinéticas menores que la máxima. Hasta que va a llegar un momento que cuando la diferencia de potencial es cero, se tiene un valor de intensidad de corriente eléctrica. ¿Y esto por qué es? Y porque los electrones que son arrancados del emisor alcanzan el colector sin que nadie impide su llegada. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que ocurra esto? Bueno,
Los electrones que son arrancados, no sabe uno con qué dirección van a salir. Pueden salir así, pueden salir así, pueden salir así, o pueden salir en una dirección que pasa por el colector. ¿Por qué el colector se lo coloca simbólicamente en el foco de la superficie parabólica? Como para alguna manera con la geometría favorecer la llegada natural de electrones hacia el colector. Pero no todos los electrones llegan. Inclusive hay electrones que quedaron con energía cinética cero y no hubieran alcanzado de ninguna manera el colector, hubieran sido recapturados por el emisor. Para conseguir que todos estos electrones ahora alcancen el colector, porque fueron arrancados por efecto fotoeléctrico, lo que se hace es se aplica la llave inversora y sin desconectar de la fuente se hace que el colector sea positivo y el emisor negativo. Ahora, dentro de la célula fotoeléctrica, el campo es así. Y la fuerza es así. En vez de disminuirle la velocidad, se la trata de aumentar. De tal manera que este electrón, que sin diferencia de potencial golpearía la parte interior del vidrio y pasaría a la Tierra, con una diferencia de potencial ahora negativa positiva, sería desviado de su trayectoria y alcanzaría el colector. Y lo mismo con cualquiera de los que están acá. Lo que pasa es que no todos necesitarían la misma energía cinética. Inclusive aquel que fue emitido y simbólicamente hubiera quedado en reposo respecto del emisor, con esta fuerza lo sacaría del reposo y lo podría hacer alcanzar el colector. Por esa razón, al colocar la llave inversora y ahora ir aumentando la diferencia de potencial en este sentido, la intensidad de corriente eléctrica sigue aumentando. ¿Por qué? Porque comienzo a colectar electrones que antes no llegaban. Pero ¿por qué alcanza lo que se llama un valor de saturación? Un valor de intensidad de corriente eléctrica en la cual la intensidad de corriente eléctrica no aumenta más. Porque lo que determina la intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de electrones capturados por el colector. Si yo capturo todos los electrones, la intensidad de corriente eléctrica no va a aumentar más por más que siga aumentando la diferencia de potencial. Porque lo que determina la cantidad de electrones arrancados no es la diferencia de potencial, sino son los fotones incidentes por efecto fotoeléctrico. Por eso es que una vez que se alcanzó el valor de saturación, es porque todos los electrones arrancados fueron capturados por el colector. Si en vez de trabajar con la intensidad I1, trabajara con una intensidad I2 arbitrariamente mayor que la I1, se repetiría el mismo esquema, como la frecuencia umbral es la misma, la frecuencia F es la misma, sale del mismo punto, la intensidad de corriente eléctrica aumenta por la misma razón que antes, aumenta cuando coloco la llave inversora igual que antes, y se mantiene un valor constante de saturación igual que antes. Lo que no queda claro es por qué esto. Lo que no queda claro es por qué la I de saturación 2 es mayor que la I de saturación 1. Y eso se va a explicar de la siguiente manera. La intensidad I1, en función de la expresión que vimos de Einstein de la intensidad, es esto. Y la intensidad 2
es esto. Como la frecuencia es la misma, pero las intensidades son distintas, I2 mayor que I1, de acá sale que N2 es mayor que N1. ¿Qué era N? El número de fotones que tiene el haz por unidad de tiempo, unidad de superficie. El número de fotones del haz I2, de intensidad I2, es mayor que el número de fotones por unidad de tiempo, unidad de superficie del haz de intensidad I1. ¿Y qué tiene que ver esto con los electrones arrancados? El efecto fotoeléctrico, tal cual lo explicó Einstein, es un efecto 1 a 1. ¿Qué quiero decir con esto? Cada vez que un fotón es absorbido, hay un electrón arrancado. Por cada fotón absorbido hay un solo electrón arrancado. Por lo tanto, el número de electrones arrancados por unidad de tiempo y unidad de superficie es igual al número de fotones incidentes por unidad de tiempo y unidad de superficie. Ahora, como el proceso es 1 a 1 y N2 es mayor que N1, el número de electrones arrancados por unidad de tiempo, unidad de superficie 2, es mayor que el número de electrones arrancados por unidad de tiempo, unidad de superficie 1. Si todos los electrones arrancados son colectados, la I de saturación 2 es mayor que la I de saturación 1. Y con esto quedan explicados los puntos característicos y centrales del experimento anterior. Suelo dejarles como actividad, cosa que les va a resultar de utilidad. De hecho, fue una de las preguntas del examen último. Varias veces se ha preguntado lo mismo que les dejo planteado acá, que es intentar hacer un gráfico de la intensidad de corriente eléctrica versus la diferencia de potencial, pero con otras características diferentes a las que comenté acá. En vez de trabajar con una misma frecuencia, vamos a trabajar con dos frecuencias diferentes, pero lo que es igual es la intensidad de la radiación 1 y la 2. Obviamente ambas frecuencias son mayores que el umbral. Entonces, respetando la explicación realizada para hacer el gráfico repitiendo los argumentos, pero ahora con la condición que he establecido, hagan la representación de I versus la diferencia de potencial entre emisor y colector. Repito, más allá de que lo quieran hacer o no, terminó siendo varias veces alguna pregunta de examen, como por ejemplo en el último del mes de julio. Con esto terminamos la explicación del efecto fotoeléctrico y vamos a pasar a hablar de una forma nueva de radiación que son los rayos X. Con respecto a esto, hay un documento muy extenso que dice lectura recomendada pero no obligatoria, en la cual voy a cuento mejor dicho, con detalle todo lo que rodea al descubrimiento realizado por Wilhelm Röntgen, a la vinculación que tuvo con la medicina, la importancia que tuvo en el mundo, cómo se inició la técnica de radiodiagnóstico llamado la radiografía, cómo se inició la llamada radioterapia y algunos detalles más. Por supuesto que eso es de lectura no obligatoria, lo lee el que quiere, y ahora simplemente voy a hacer un comentario muy breve vinculado con el origen
de lo que son los rayos X. En los territorios que hoy son de Alemania, pero en esa época no era Alemania, se desarrollaron muchos de los hechos importantes de la física del siglo XIX, en particular los estudios vinculados con los rayos catódicos. Dentro de un recipiente de vidrio se colocaban dos electrodos, uno conectado al negativo de la fuente, cátodo, otro al positivo, el ánodo, y con la acción de una diferencia de potencial adecuada se arrancaba electrones del cátodo y eso dio lugar a lo que en algún momento llamaron los rayos catódicos, que luego se determinaron que eran partículas y finalmente en 1897 eran partículas con carga y masa que terminaron bautizándose con el nombre de electrones. Que los rayos catódicos eran partículas era algo que se sabía debido a que esa radiación que se originaba en el cátodo era afectada por los campos eléctricos y magnéticos de una manera como se ven afectadas las partículas que tienen carga y masa. Röntgen era uno de los tantos que estaba estudiando los rayos catódicos y en particular estaba tratando de poner a prueba lo que había sugerido en un trabajo anterior Lennart, el mismo que nombré para el efecto fotoeléctrico. En la búsqueda de poner a prueba lo que decía Lennart con el objetivo de verificarlo y aumentar el conocimiento agregando algún detalle adicional, trabajó con un tubo de rayos catódicos, necesitaba trabajar en completa oscuridad y próximo a donde estaba el tubo de rayos catódicos había una mesa de trabajo donde había una pantalla que él usaba para fotografía. En completa oscuridad conectó la diferencia de potencial adecuada para que funcionara su tubo de rayos catódicos y lo que observó que la pantalla de fotografía próxima brillaba y que esto ocurría cada vez que conectaba la fuente en su tubo de rayos catódicos. Conectaba la fuente, brillaba la pantalla de fotografía. Desconectaba la fuente, dejaba de brillar. Y entonces dejó de pensar en lo que él inicialmente buscaba y pasó a tratar de concentrarse en ese efecto. Metió, o mejor dicho, incorporó una caja, para hacerlo más fácil, que tapaba, la caja de madera, que tapaba todo el tubo de rayos catódicos, para comprobar si esa radiación que estaba conectada al funcionamiento de su tubo y que era la que hacía brillar a la pantalla era, de fotografía, era capaz de ser frenada por el recipiente de madera con el cual cubría al tubo. Y observó que no. Interpuso entre su tubo de rayos catódicos y la pantalla de fotografía distintos objetos que él mismo indica, libros, cuadernos, mazo de cartas, y la radiación que parecía originarse en su tubo de rayos catódicos era capaz de seguir haciendo brillar a la pantalla de fotografía. Hasta que en un momento colocó su mano en el camino y observó sobre la pantalla de fotografía la sombra de los huesos de su mano. Bueno, esto lo hizo cambiar completamente de perspectiva. Se dio cuenta que estaba frente a un hecho sumamente importante. Trabajó en silencio durante muchos meses hasta que terminó presentando todo su descubrimiento en una reunión de médicos, no una reunión de físicos, a los que conmovió mostrando la primera radiografía de un ser humano, que es la de la mano de su esposa. Obviamente, no solamente esto inició la tan difundida técnica de radiodiagnóstico, que es la radiografía, sino generó una conmoción en el mundo de la medicina, que no mucho tiempo después ya usaba equipos
en tiendas de guerra para radiografiar a los heridos, y antes de que se cumpliera un año ya se estaba usando esta radiación para tratamiento de tumores en animales y luego en seres humanos. Y esto que rápidamente se desarrolló en el mundo, también cuento cómo se desarrolló mágica y maravillosamente en la Argentina, gracias a la participación del doctor Roffo. Esta radiación, cuando los médicos observaron lo que era capaz de hacer, la llamaron radiación Röntgen, pero él nunca aceptó que tuviera esa radiación su nombre. ¿Por qué se la conoció con el nombre de radiación X? Porque durante un tiempo se desconoció o se desconocía qué era esta radiación. Era una incógnita, ponele X, una incógnita X, RX. Los rayos catódicos eran partículas y a partir de 1897 fueron partículas con carga y masa, luego bautizadas electrones. Pero esta radiación no era afectada por los campos eléctricos y magnéticos y por lo tanto no eran partículas cargadas. Y a diferencia de la radiación catódica, tenía mucha penetración. ¿Qué quiero decir con esto? Los electrones que viajaban del cátodo hacia el ánodo o inclusive lo podían superar, alcanzaban finalmente una pantalla que estaba formada por sales de flúor que se ponía brillante cuando los electrones lo golpeaban, daba un punto brillante. Idea que después, con mucho tiempo posterior de trabajo, se termina convirtiendo en el funcionamiento de una pantalla de un tubo de televisión. El tubo de televisión terminó siendo una versión sofisticada del tubo de rayos catódicos o de los tubos de rayos catódicos que originaron todo esto. Lo cierto es que los electrones que alcanzaban la pantalla del tubo de rayos catódicos distribuida en la parte interior de la misma. Generalmente la pantalla se hacía sobre una parte esférica del tubo. El tubo se te daba una forma esférica en un extremo y ahí se colocaba en el interior el material como para que cuando los electrones golpearan la pantalla por un efecto llamado de fluorescencia, dieran lugar a, de fósforo, estaba diciendo fósforo. Fosforescencia daba lugar a un punto brillante. Disculpen, se me confundió el material. No flúor, sino fósforo, sales de fósforo. Pero más allá de chocar contra el fósforo, no atravesaban las paredes del vidrio que contenía al fósforo. En cambio, esta radiación desconocida, por un lado atravesaba la materia que te ponía en su camino. Por eso se decía que tenía mucha penetración. Y por otro lado, parecía originarse en la pantalla del tubo de rayos catódicos que tenía Röntgen. Entonces la radiación catódica no atravesaba el vidrio, los electrones no atravesaban el vidrio, pero sí daban origen, al llegar a la pantalla, de esta nueva radiación que no era afectada por campos eléctricos y magnéticos y que tenía como característica central tener alto poder de penetración. Podía atravesar la materia. En algún momento esta radiación dejó de ser desconocida en cuanto a su origen, porque se la conectó con la hipótesis de Maxwell de que una onda electromagnética tiene su origen en una carga acelerada. Y entonces, ¿cómo conectaron todo esto? Los electrones, al viajar del cátodo al ánodo, adquieren energía cinética. Al chocar contra la pantalla hecha en base al fósforo,
pierden su energía cinética al punto que pueden quedar en reposo. Por lo tanto, se convierten en cargas aceleradas, pero por frenado. Esa pérdida violenta de energía cinética, porque tiene lugar en una distancia muy, pero muy pequeña, da lugar a una radiación, a ondas electromagnéticas, que se la conoció como radiación de frenado. Y en particular se la conoció con el nombre en alemán, que es el Bremsstrahlung. Brems, radiación, Strahlung, frenado. O sea que especular con el origen de esta radiación no necesitó mucho tiempo la física. Por otra parte, se estableció de que para que la radiación X tuviera ese pequeño valor de longitud de onda que la hacía muy penetrante, había que tener consideraciones especiales. Ese valor de longitud de onda que la hacía muy penetrante era del orden de un Armstrong o menor. El impacto en la sociedad, que cuento con detalle en ese documento que dije, fue tan grande que ya en el siglo XX se salió a diseñar tubos que sean capaces de producir rayos X. Y no hacer un tubo para generar rayos catódicos y aprovechar el frenado y generar radiación X. Hubo muchos diseños y uno que tuvo que ver con muchos de los diseños de los tubos fue un tal Coolidge. Este es un tubo de Coolidge, de los más avanzados que consiguió él, que tiene la particularidad de ser utilizado para el funcionamiento de cualquier tubo de rayos X en la actualidad. Ese diseño trascendió su época, este diseño trascendió su época. Y me voy a tomar el trabajo de hacer algunos comentarios acerca del principio o de los principios que están en juego en esta versión, que yo le he hecho algunos cambios y que ustedes pueden tener en el libro. Hay tres cosas para discutir: lo que pasa acá, el papel de esta fuente y lo que pasa acá. Este es un tubo de vidrio donde normalmente hay vacío y cuenta con lo que se llamó un cañón de electrones, que en su versión simplificada es esto que está acá. Esta fuente, identificada en el dibujo anterior como B1, alimenta un filamento de tuceno como si fuera una lamparita de las que ya no se utiliza más, convencional. El valor de esta diferencia de potencial es tal que este filamento se pone incandescente. En parte, el entendimiento de eso tiene que ver con todo lo que hablamos del cuerpo negro. Y a esa temperatura a la cual alcanza cuando se pone incandescente, por un efecto llamado efecto termoiónico, comienza a emitir electrones. A veces, en vez de aprovechar los electrones que directamente emite el filamento incandescente, se hace lo siguiente. Se coloca muy próximo al filamento un electrodo metálico, generalmente hecho de una aleación, que está muy próximo al filamento. Y entonces se aprovecha del orden del cerca de los 2000 grados Kelvin o más que alcanza este filamento para que el que se caliente sea este electrodo. Y se aprovecha el efecto termoiónico en este electrodo, que como está conectado al negativo de esta fuente, se llama cátodo. Y como esto comienza a emitir electrones a partir de la temperatura, se lo llama cátodo caliente. Esta técnica de tener electrones por este procedimiento era diferente a la que se usaba hacia finales del siglo XIX, que se trabajaba con cátodo frío. ¿Por qué? Porque los electrones se arrancaban con lo que yo llamo fuerza bruta. Si yo
dado dos electrodos metálicos colocados a una distancia adecuada, aplico la diferencia de potencial adecuada, el campo eléctrico puede ser tal que arranque literalmente electrones del uno de los electrodos, en este caso el cátodo. Eso es un cátodo frío, y así eran los viejos cañones electrónicos. ¿Por qué reciben el nombre de cañón electrónico? De hecho, esto se llamaba en los libros de la década del 50, del 60, que esto era la balística electrónica, con la que se explicaba el funcionamiento de esto y de cualquier válvula. Porque lo que está ocurriendo acá va a terminar siendo equivalente a lo que hace un cañón. ¿Qué hace un cañón? Dispara proyectiles, balas. Esto dispara electrones. Los electrones que salen del filamento o del cátodo caliente salen en cualquier dirección. Si yo coloco acá otro electrodo metálico con un pequeño orificio, solamente atraviesan este orificio los electrones que vienen así. Y entonces estoy muy rudimentariamente colimando el haz de electrones. Si este electrodo metálico lo coloco a esta diferencia de potencial que identifico B0, que es esta que está acá, consigo que además de que solamente salgan los electrones que tienen la dirección del orificio, que adquieran una velocidad de vuelta de acuerdo a esta ecuación. Porque en general se puede despreciar la energía cinética que tienen los electrones por el efecto termoiónico y solamente quedarse con la energía cinética que tienen al final del recorrido y que tiene que ver con este valor B sub 0. Con este valor B sub 0 controlo la velocidad y con este orificio controlo la dirección. Por eso se tiene un haz de electrones colimado y controlado. Hay versiones más sofisticadas que aparecieron luego, en las cuales entre este cátodo y este ánodo se colocan otros electrodos metálicos llamados grilla, ánodos y cátodos secundarios, que tienen como objetivo ir haciendo una mejor colimación del haz y que tienen que ver con la calidad del tubo. Eso explica esta parte. Esta fuente, ¿qué es lo que explica? Primero, el libro acá pone que esta fuente vale entre 50 y 100 kilovolt. Bueno, aclaración. El valor de esa diferencia de potencial tiene que ver con el uso que se le va a dar a los rayos X. Para poder obtener radiación X, no necesito 50.000 volts. Con 10.000 volts de diferencia de potencial ya tengo rayos X, porque lo que necesito es que la longitud de onda le dé la característica de alta penetración y que eso sea del orden del Armstrong, y con 10.000 volts me sobra. Lo que pasa es que con 10.000, 15.000, 20.000 volts, en general lo que puedo hacer son experiencias de investigación, de desarrollo, de valor académico, pero que no tengan una utilidad marcada. Si yo pienso en un equipo de rayos X que me pueda funcionar para radiodiagnóstico, dependiendo de qué me tenga que radiografiar, la diferencia de potencial puede ir desde 30.000, 35.000 volts en adelante. No es lo mismo un equipo de radiografía de boca que un equipo de radiografía de tejidos blandos, de pecho. Entonces, en función de lo que quiera radiografiar, es el valor de esa diferencia de potencial. Y para las técnicas de radiografía convencionales, va entre 30.000 volts y 100.000 volts. Ahora, si yo quiero usar la radiación X para tratar un tumor, necesito diferencias de potencial muy grandes.
¿Por qué? Porque como enseguida vamos a ver, hay una conexión entre la diferencia de potencial con la que hace funcionar uno al tubo y la longitud de onda de la radiación que se emite. Y cuanto más pequeña sea la longitud de onda, mayor poder de penetración se tiene. Y entonces no es lo mismo lo que necesito para hacer una radiografía que lo que necesito para matar un tumor. A tal punto que para hacer tratamiento de radioterapia no puedo conectar a una fuente que vea un negocio y me da una batería para hacer funcionar el equipo. Los que pasan cerca del Parque Centenario habrán visto, y todavía están los carteles que hablan de el acelerador lineal que está en el hospital Madame Curie, hospital dedicado justamente a tratamientos de cáncer, donde es muy común la técnica de radioterapia con radiación X. Y para hacer funcionar un equipo de rayos X que sirve para el tratamiento de un tumor, se necesita un acelerador lineal, no una fuente, porque se necesitan megavolts, millones de volts. Y eso no se consigue con una pila de 1.000.000 de volts. Por eso manejar ese equipo no requiere un técnico radiólogo. Un técnico radiólogo no puede manejar los equipos de radioterapia. Lo tiene que manejar un profesional de la ingeniería, de la física, en ciertas variantes de la biotecnología o carreras equivalentes, que se prepara para manejar ese tipo de equipo, que implica manejar un acelerador de partículas y un equipo de rayos X. Por eso, en función de lo que uno quiere hacer, es la diferencia de potencial con la que va a hacer funcionar este tubo. Esta diferencia de potencial está el negativo conectado al negativo de estas dos, y está conectado al cátodo. Caliente si lo tuviera. Acá no hay cátodo caliente en este dibujo. Está el filamento solo. Y el positivo está conectado a esto, que se llama ánodo acelerador o blanco, que también es metálico. Esta diferencia de potencial es la que define con qué energía cinética van a llegar los electrones al material blanco. ¿Por qué? Porque no me importan los cambios de la energía cinética acá. Lo que importa es el potencial en el punto de salida y el potencial en el punto final, física 3. Y eso está determinado por esta diferencia de potencial, porque el punto de salida es el punto común negativo del cátodo caliente o del filamento. O sea que esta diferencia de potencial por la carga eléctrica del electrón define la energía cinética que tienen los electrones al momento de chocar. ¿De chocar contra quién? Contra el material blanco que se deposita acá. ¿Y qué se deposita como material blanco? Un sólido metálico. ¿Por qué? Porque tiene el más alto punto de fusión que un otro material. Los electrones se lo frenan con metales y en particular el blanco es tungsteno. ¿Y por qué el blanco se coloca formando un ángulo con la dirección de los electrones? Porque en un momento no se supo cuáles eran los efectos que la radiación X producía sobre el cuerpo. Pero cuando se supo, nadie se quiere radiografiar si no necesita radiografiarse. Nadie quiere ser iluminado por radiación X por los efectos colaterales que produce. Por lo tanto, yo tengo que saber muy bien cómo sale la radiación X que se genera. Al colocarlo así formando un ángulo, se puede mostrar que la radiación queda contenida dentro de este ángulo sólido. De tal manera que si uno se coloca de este lado, prácticamente no recibe radiación. A su vez,
solamente se deja sin cubrir esto, que es por donde va a salir los rayos X que se generan, y se llama la ventana del tubo. ¿Y por qué tiene que ser un metal? Porque no toda la energía cinética se convierte en radiación X. Hay una parte que se termina convirtiendo en calor. Y cuando se trabaja en megaterapia, como se llama a los equipos para radioterapia, para tratamiento de tumores, que se trabaja con mega electronvolt de energía cinética, las cantidades de calores que se generan son tan grandes que no habría ningún metal que a esa temperatura no se derritiera. Por lo tanto, tienen que ser refrigerados forzadamente para evitar esto. Y hablo de refrigeración forzada con cañería de agua. Además, se trabaja con blancos móviles, de tal manera que los electrones no son frenados siempre en la misma región del ánodo. Entonces, el ánodo se hace giratorio. Ánodo es lo mismo que blanco metálico. Bueno, ya está explicado el funcionamiento del tubo. ¿Qué característica tiene la radiación que emite el tubo de Coolidge? Se la estudió alrededor de 1910 con equipamiento adecuado. ¿Y qué resultó? Que es no monocromática y no colimada. Que sea no colimada significa justamente que la radiación sale dentro de esta región. No tiene una dirección privilegiada, no está colimada. Y no monocromática es que no está formada por una única longitud de onda. La radiación X no es visible. La palabra croma es color. Monocromática es un solo color. Ahora, acá no hay nada que tenga que ver con el color. Pero bueno, la física generalizó el concepto y decir que es no monocromática es una manera de decir que no está formada por una única longitud de onda. Aunque esa longitud de onda, repito, no esté asociado al visible. La información que se recogió experimental de un tubo de Coolidge se graficó de la siguiente manera. Acá la intensidad de la radiación X y acá la longitud de onda. Y el gráfico para una dada diferencia de potencial de funcionamiento del tubo, y me refiero a este valor, estas fuentes importan para el funcionamiento, pero no para hacer el gráfico. El gráfico tiene estas características. Y esto se hizo para varias diferencias de potencial diferentes. El espectro de emisión tiene las siguientes características. Es continuo. Sí, porque en el intervalo de longitud de onda en el cual emite, que va de este valor hasta un valor en la práctica finito, en el punto de vista matemático esto es asintótico, en este intervalo emiten todas las longitudes de onda, por eso es continuo. Para toda diferencia de potencial, hay un valor de la longitud de onda mínimo con la que funciona el tubo, que se llama lambda mínimo o de corte, y analizado esto para distintas diferencias de potencial, se encuentra que es inversamente proporcional a B. Dicho de otra manera, proporcional a 1 sobre B. Mayor diferencia de potencial, menor lambda crítico, o de corte, o mínimo. Justamente, con 1.000.000 de volt, fíjense lo pequeño que es la longitud de onda, con lo cual voy a tener altísimo poder de penetración, como dije en un momento. La otra característica
es que estos gráficos terminan siendo independientes del material blanco. Pero para esto hay que hacer alguna aclaración. ¿Qué quiere decir que sea independiente del material blanco? Que puedo yo tener acá tungsteno, puedo tener cobre, puedo tener otro metal, y el gráfico, a la misma diferencia de potencial, es el mismo. No aparece ningún detalle que me diga que el material blanco es un material o el otro. Sin embargo, eso es cierto hasta cierto valor de B. ¿Por qué? Porque a partir de cierto valor de B va a aparecer información que está directamente vinculada con el material blanco. Por ejemplo, supónganse que trabajo con dos materiales blancos diferentes. Mientras la diferencia de potencial alcance un valor determinado, no importa el valor numérico, los gráficos son idénticos. Sin embargo, para cuando en el blanco 1 la diferencia de potencial alcanza el valor B1, aparecen detalles en el espectro de emisión que no están dibujados acá, y oportunamente vamos a ver, que están directamente vinculados al material con que está hecho el blanco 1. Pero en el blanco 2 no se observa nada. Sin embargo, en el blanco 2 aparecen esos detalles cuando la diferencia de potencial alcanzó otro valor, por ejemplo B2. O sea, a cada material o para cada material hay una diferencia de potencial a partir de la cual aparecen detalles del espectro de emisión que me permiten distinguir un material blanco del otro. Pero eso recién lo vamos a estudiar después de que tengamos alguna idea del modelo del átomo. Y va a constituir lo que se llama el espectro característico. Cuando uno estudia esto así como está, sin analizar lo particular que puede aparecer a una diferencia de potencial determinada, se dice que uno estudia el espectro continuo. Por ahora, lo único que vamos a estudiar es el espectro continuo. La relación entre el lambda mínimo o de corte y la diferencia de potencial con la que funciona el tubo fue estudiada por Duan y Hunt, quienes encontraron la ley que lleva su nombre y que muestra que lambda mínimo es HC sobre E por B. Es decir, la constante de proporcionalidad que había entre lambda mínimo y B, en realidad 1 sobre B, contiene las tres constantes las tres constantes más importantes de los comienzos del siglo XX y casi de toda la física, que son la constante de Planck, la velocidad de propagación de la luz en el vacío y la carga eléctrica del electrón. Si uno quiere entender por qué se generan los rayos X, tiene que analizar lo que pasa cuando los electrones ingresan al material blanco. Pero hay una parte de esa historia que nosotros por ahora no podemos explicar porque todavía no dimos su modelo del átomo. Pero la parte central tampoco la vamos a poder estudiar cuando estudiemos lo que es el átomo, porque acá lo que está ocurriendo es una interacción entre los electrones proyectiles, que son los que viajan por el interior del tubo con una cierta energía cinética y cuando alcanza el valor E por B, ingresan al material blanco. Es la interacción entre esos electrones y los átomos que forman parte de la estructura cristalina del metal. Y si bien nosotros vamos a desarrollar lo que es el modelo del átomo, pero vamos a estudiar el modelo del átomo de Bohr, que no es el modelo actual,
Y después vamos a estudiar el modelo del átomo cuántico, pero de un solo electrón, que es el hidrógeno. El modelo del átomo para poder explicar la estructura cristalina y el efecto que se produce entre un electrón proyectil y el átomo de esa estructura cristalina que da lugar a los rayos X, lamentablemente no lo vamos a poder explicar. Ahora, si nada de todo esto lo podemos explicar, ¿qué podemos decir? El origen de los rayos X es una prueba de que el modelo de Einstein acerca de que la radiación ultravioleta y la radiación visible se comportaban como partículas en el efecto fotoeléctrico. Es una prueba de que la radiación electromagnética, que también se llamó rayos X, igual que la radiación ultravioleta y la visible, se comportan como fotones. Y eso es algo que es importante. Y la otra cosa tiene que ver con lo siguiente. La explicación de que una carga acelerada genera ondas electromagnéticas es una explicación que dio Maxwell y que es de matemática y física de recontra nivel superior. Creo que alguna vez lo dije. A tal punto que en la carrera de ingeniería electrónica en el IDBA, en la materia que tiene que ver con el origen de las ondas electromagnéticas, no se explica la teoría de Maxwell, porque dicen que es teoría que aprenden los físicos, por la dificultad de física y matemática que tiene. Así que imagínense que no voy a venir acá a querer explicarle en 2 o 3 palabritas semejante teoría. Pero lo que sí tengo que comentarles es algo que es muy importante y que tendrían derecho a preguntarse, si es que no se lo estuvieron preguntando, y que es lo siguiente. Maxwell dice, una carga acelerada genera ondas electromagnéticas. Sí. El electrón que por efecto termodinámico sale de acá, sale con una energía cinética despreciable. Sí. Y acá tiene una energía cinética que es esta diferencia de potencial por B. Sí. Fue una carga acelerada. Entonces, en todo este trayecto está emitiendo ondas. Y si está emitiendo ondas electromagnéticas, por un lado, ¿cómo hago para protegerme de eso? Y segundo, ¿iría perdiendo continuamente energía? No. ¿Por qué no? Porque la teoría electromagnética de Maxwell muestra que no hay pérdida significativa de energía. Dicho de otra manera, la emisión de ondas electromagnéticas, la pérdida por radiación se puede despreciar completamente cuando la partícula cargada sufre una aceleración o una desaceleración lineal. Es decir, el vector aceleración y la vector velocidad son colineales. Serán de la misma dirección y sentido contrario o de la misma dirección y igual sentido. Ahí no hay una pérdida de energía por radiación. Es como si la teoría de Maxwell dijera, en ahí no se emiten ondas. ¿Y cuándo no se emiten? Cuando la trayectoria que describe el electrón en su proceso de aceleración hace una trayectoria curva, que en la práctica sería, además de aceleración tangencial, hay aceleración normal. Y entonces, asociada a la aceleración normal, sí hay una pérdida significativa de energía. ¿Y eso? Miren, este es el electrón proyectil, que tiene una cierta energía cinética al momento de ingresar al material. Supongamos que sea este, el ingreso al material. Hasta acá ya sé por qué. Sé por qué. Me acaban de contar por qué no pierde energía cinética. Porque A y B son colineales y del mismo sentido. Se acelera linealmente, como se dice.
Pero al ingresar al material y al cruzarse con el primer núcleo de la estructura cristalina, se desvía de su trayectoria. Se convierte en una carga acelerada, pero además de aceleración lineal, hay aceleración más que lineal, tangencial, hay aceleración normal. Y en este proceso tiene una energía cinética acá y tiene una energía cinética menor acá. Después se cruza con otro centro de carga positivo y se desvía así. Pero en cada interacción pierde una cantidad significativa de energía cinética. La pérdida de energía cinética K'E menos, perdón, KE menos K'E define la energía del fotón emitido, que es HF. ¿Y por qué se emite un fotón? Porque el gran logro de Duan y Jun fue mostrar lo siguiente. Si valiera toda la teoría de Maxwell como Maxwell la dio a conocer, la pérdida de energía cinética del electrón al ingresar al material es una pérdida continua. De acá hasta acá va perdiendo continuamente energía cinética. Y continuamente iría emitiendo. ¿Y por qué eso no ocurre? Porque hay un lambda mínimo de corte. Si la pérdida de energía cinética fuera continuo, este gráfico tendría que salir de cero. Pero al no salir de cero, quiere decir que no hay una pérdida de energía cinética en forma continua, sino Duan y Jun dijeron, basado en que ya esto se venía hablando en la física, hay una pérdida de energía discreta. Cuando pienso en la teoría ondulatoria, energía continua. Cuando pienso en el modelo cuántico, energía discreta. La pérdida de energía discreta va acompañada de la emisión de un fotón. Idea genial, que es la que tienen que saber. No importa cómo es la interacción particular contra el átomo de la estructura cristalina, ni por qué físicamente la pérdida discreta. Algo vamos a ver más adelante cuando veamos el modelo de Bohr. Por ahora, acéptenlo. Y entonces, esa colisión que hay entre el electrón y el átomo cuando ingresa al material hace que el electrón pueda perder energía cinética y emitir fotones. Ahora, de todas las maneras que tiene de perder energía cinética y esa energía convertirla en energía de fotones, hay una manera posible que el electrón ingresa con KE, hace una interacción moviéndose cerca de un núcleo que es positivo y la energía cinética pasa a ser cero. Y entonces el KE menos el K'E me da K sub E. ¿Y qué importancia tiene? Que en ese caso el fotón emitido tiene máxima energía, máxima frecuencia, mínima longitud de onda. Claro, si esto es cero, esta diferencia es KE. Si esto no es cero, esta diferencia es menor. Cuando esto es cero, esta diferencia es K sub E. El fotón emitido tiene máxima frecuencia, mínima longitud de onda. ¿Y cuánto vale la energía cinética del electrón? El producto de la diferencia de potencial de funcionamiento del tubo por la carga eléctrica del electrón. Si junto estas tres cosas, resulta la ley de Duan-Jun. Por lo tanto, para obtener la ley de Duan-Jun hay que tener en cuenta que el electrón pierde toda su energía cinética en un solo choque, que no es el único proceso, es uno de todos los posibles.
pero el que da lugar al fotón de máxima energía. Bueno, reconozco que me aproveché para llegar hasta el final de esta clase. Yo sé que estamos casi, faltan 2 minutos, 3 minutos, pero igual acepto cualquier tipo de pregunta y si alguno se necesita que me pase del tiempo, no tengo problema. Disculpen, pero no quería dejar colgado el tema. Preferí forzar un poquito y terminarlo antes de que termine la clase. Bueno, preguntas, si es que las hay. Entiendo que si hay alguno que estudia bioingeniería o la licenciatura nueva, esto debería tener que entusiasmarlo, ¿no? Si tienen que cursar la materia física médica, esto es como el ABC de la física médica. Y lo que les tengo que seguir explicando completa la A, la B y la C. Pero esta es como una parte central, el entender no solamente cómo funciona un tubo de rayos X, sino empezar a entender los efectos que la radiación X produce en el cuerpo y por qué tiene efectos beneficiosos, pero también tiene efectos que no lo son. Y por eso uno no se debe sacar una radiografía por deporte. Solamente si la relación costo-beneficio, el costo lo pago porque el beneficio de saber si tengo algo es más alto. ¿Alguna pregunta? Los he dejado silenciosos. Bueno, disculpen, me entusiasmo, me gusta esto, que no les di, como en otra clase, la terminación 5 o 10 minutos antes. Pero bueno, lo hice con buenas intenciones. Les agradezco que me hayan escuchado hasta el final, que terminen bien la tarde. Cualquier duda me escriben por mail y los espero el próximo día martes. Gracias y hasta luego. Perfecto, profe, gracias. Todo, gracias. Gracias.